Oh bendito Dios y Rey, Padre de misericordia, Dios de consolación, a ti te damos toda la gloria y la alabanza en este día, porque tú eres digno de nuestra adoración. Solo tú mereces que consagremos nuestras vidas a ti. Solo tú eres digno de que ofrezcamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a ti. Hoy hemos venido a ser expuestos a tu verdad y te pedimos que esta verdad pueda renovar nuestras mentes hoy. Renueva nuestras mentes. Salva a pecadores. Purifica a tu pueblo. Te lo ruego en el nombre de Jesús, aquel que es digno de alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Hay muchas cosas a las que a lo largo del tiempo les he tenido mucho temor. Pero hay una en específico que constantemente viene a mi mente y al imaginarla en mi vida me produce mucho temor. Y esa cosa que me produce temor constantemente es el olvidar aquellas cosas que son importantes para mí. Muchas veces temo llegar un día donde olvide el amor que siento por mi esposa Catherine. Tengo temor de olvidar un día los buenos amigos que Dios me ha regalado. Tengo temor de olvidar un día la preciosa iglesia que Dios me ha permitido pastorear. Tengo temor de olvidar un día el amor de mi madre, los consejos de mi padre, el cariño de mis hermanas, de mis sobrinos. Tengo mucho temor de olvidar aquellas cosas que son tan importantes para mí y que han hecho tanto bien a mi alma. Pero hay una de las cosas que temo más olvidar por encima de estas. Y que cuando solo pienso en el hecho de que pudiera olvidarlas, esto produce ansiedad y temor en mi corazón. ¿Saben qué es eso que temo olvidar por encima de todo lo demás? Olvidarme de mi Cristo. Temo olvidar un día a mi Salvador. Temo olvidar un día que Él ha perdonado mis pecados y que Él es mi justicia. Temo olvidar un día que Cristo es mi Salvador. Temo olvidar un día que Cristo es mi todo y que por medio de Él y el poder de su Espíritu yo fui trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Temo olvidar un día que Dios es mi Padre. Temo olvidar un día lo bendecido que soy en Cristo. Temo olvidar un día mi redención. Y temo olvidar un día aquellos mandamientos hacia los cuales Dios me ha permitido y me ha llamado a caminar. Esa es una de las cosas a las que más temo olvidar. Por eso mi argumento para ustedes hoy es el siguiente. No olvidemos nuestra redención. No olvidemos nuestra santidad. No olvidemos nuestra redención. No olvidemos nuestra santidad. Vamos a desarrollar este argumento a la luz de las verdades que expone Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 28. Y vamos a estudiar este pasaje bajo dos encabezados principales. Mi primer punto lleva por título: no olviden lo que hizo el Cordero. Y mi segundo punto lleva por título: no olviden la santidad de la iglesia. Sin más preámbulos, veamos nuestro primer punto a la luz de Éxodo capítulo 12. No olviden lo que hizo el Cordero. Este pasaje de Éxodo 12 es un pasaje maravilloso, pero está estructurado de una manera un poco inusual, como en una especie de sándwich. Hay una primera sección en el capítulo 12 del libro del Éxodo que va en los versículos 1 al 14. Esa es la primera pieza del sándwich. Y luego la segunda pieza del sándwich, que sería el segundo pan, por así decirlo, va desde el versículo 21 al 27. Y ambas piezas, tanto la que está al inicio como la que está al final, hablan del mismo tema: la fiesta de la Pascua. Pero en el medio
la carne, si pudiéramos decirlo así, que están los versículos 15 al 20, tenemos otra fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura. Y en este sándwich parecen haber dos ideas, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Pero veremos hoy cómo estas dos fiestas, cómo estas dos ideas que parecen distintas se complementan entre sí. Y lo primero que quiero que veamos es la fiesta de la Pascua, que está en la primera sección del verso 1 al 14 y luego la última pieza del verso 21 al 27. Y lo que quiero que veamos con respecto a la Pascua o a la institución de la fiesta de la Pascua es que quiero que consideremos el qué de la Pascua, el cómo de la Pascua y el por qué de la Pascua. Así que veamos en primer lugar qué es la Pascua. Éxodo 12, versículos 1 en adelante, declara la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Y dice el versículo 11: y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, hablando de los panes y la carne, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Etimológicamente hablando, Pascua viene del hebreo peshá, que significa paso o salto. Es eso lo que significa, paso o salto. Y la idea aquí en nuestro texto es que Dios da instrucciones de la Pascua, en las cuales Dios insiste en la necesidad de matar al cordero como un sustituto en nuestro texto. La idea era que Dios iba a pasar por Egipto trayendo juicio. ¿Recuerdan la idea de la palabra Pascua? Paso o salto. ¿Qué iba a hacer Dios aquí? ¿Y cómo esto se relaciona con el significado de la palabra Pascua? Bueno, Dios iba a pasar juicio por Egipto, pero iba a pasar al pueblo de Israel por encima del juicio. Pasar por alto. Las casas del pueblo de Israel las iba a pasar por alto en el juicio, pero Dios iba a pasar juicio por medio de Egipto. De manera que la celebración de la Pascua, la celebración de esta fiesta, era la celebración del hecho de que Dios pasó por alto a su pueblo en el juicio. Pasar por alto. Por esa misma razón Dios había determinado matar un cordero como sustituto en esta historia. Y esta es la definición incluso que encontramos en los versículos 26 y 27 del libro del Éxodo en su capítulo 12, verso 26 al 27. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Cuando los hijos vieran a los padres celebrar la Pascua, sacrificar al cordero, comer panes sin levadura, como se determinaba aquí, los hijos al ver este rito, al ver esta comida, esta celebración, ellos iban a preguntar: ¿qué es esto que tú estás haciendo, papá? Y la respuesta está en el 27 y nos dice qué significa la Pascua. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó, ahí está Peshá, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los hijos y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Ellos recordarían de generación en generación el hecho de que no vino un juicio sobre ellos, pero sí vino un juicio para Egipto. Ellos tendrían que recordar año tras año su redención. Y sus generaciones escucharían esto y recordarían junto con ellos esto: Dios nos pasó por alto en el juicio. Dios nos pasó por alto en el juicio, pero pasó trayendo juicio sobre Egipto.
Este sería el recordatorio y eso es la Pascua. Ahora que vimos el qué de la Pascua, veamos el cómo de la Pascua. ¿Cómo debían ellos recordar esto? ¿Cómo se debía recordar esta fiesta? Bueno, nuestro pasaje está entretejido entre lo que debía hacer Israel esa noche y entre lo que venía a ser el futuro de Israel. En los versículos 1 al 2 de Éxodo 12 que acabamos de leer, Dios está hablando del calendario futuro de Israel al salir de Egipto. Esto es algo que ustedes van a hacer a partir de ahora y por siempre. Como decía mi hermano Fernando, este será un mandato perpetuo. De generación en generación ustedes deben celebrar esto. Esta fiesta ahora será parte del calendario del pueblo de Dios. Por esa razón en nuestro texto se ordena a cada familia que tome un cordero macho sin mancha, ya sea de las ovejas o de las cabras, y lo guarden hasta el día 14 del mes. Dios ordena a Moisés que haga que los israelitas seleccionen y maten a un cordero pascual y que marquen los postes de su puerta con la sangre del cordero pascual para que se libren de la plaga final y sean redimidos cuando el ángel de la muerte pase por sus casas. La gente tiende a decir que la Biblia es aburrida. Cuando yo veo historias como estas tan maravillosas, puedo concluir lo gloriosa que es la palabra de Dios. Pero ¿cómo debían ellos recordar la Pascua? Ellos debían recordar la Pascua con una comida. Así de sencillo. Alguien decía que las celebraciones alrededor de una comida nos trae recuerdos. Yo no sé ustedes, yo he compartido muchos momentos con muchos hermanos aquí. Pero esos momentos que están alrededor de una comida y si terminan con un buen café, yo jamás los voy a olvidar. Sin embargo, lo precioso de eso no es por lo deliciosa de la comida, sino por lo que debían comer ese día. Eso es lo que hace la diferencia en este plato. Lo que debían comer ese día. ¿Qué debían comer? Versículos 5 al 6 de Éxodo 12. Era un cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Un cordero sin mancha, un cordero perfecto debía ser el sustituto. Y esto debía ser un claro recordatorio para el pueblo de Israel de que la redención que vendría a ellos no sería por sus méritos o por sus habilidades. Ellos iban a ser librados de la muerte no porque ellos eran el pueblo más santo o perfecto de todo el mundo. No eran por sus habilidades o dones, no. Era por gracia, porque el cordero sustituto debía ser perfecto, porque aquellos por quienes iba a ser sacrificado no lo eran. Pero, ¿cuánto tiempo debía tener este cordero? ¿Lo vieron en el texto? 1 año. ¿Y cada cuánto se celebra la Pascua? Cada año. ¿Por qué esto es importante? Estas personas debían durar todo 1 año protegiendo ese cordero. Porque recuerden, debía ser un cordero sin mancha. Sin mancha. A este cordero no le puede pasar nada. Este es el cordero de la Pascua. Por lo tanto, debían protegerlo para que no sucediera nada, con el propósito de que el día 14 del primer mes del siguiente año mataran al cordero y se lo comieran. Mientras ellos protegían a este cordero todo el año, protegiendo al cordero
todo el año, al proteger ese cordero todo el año, ¿qué le recordaría? La Pascua. Este texto está encerrado en un punto de recordatorio. Se celebra de manera perpetua, no lo olviden. Es cada año, pero durante ese año no es que ustedes van a olvidarlo. No, para que no lo olviden, ustedes van a proteger ese cordero todo el año. Y al proteger ese cordero todo el año, le recordaría la Pascua. Y al mismo tiempo, al recordar la Pascua, eso le recordaría que Dios los pasó por alto en el juicio. Todo el año recordando la Pascua. Dios pretendía que el sacrificio de un cordero perfecto e inocente por parte de toda la congregación de Israel, como dije anteriormente, serviría como recordatorio de que el bien y la gracia en nuestras vidas no depende de nuestras acciones o habilidades, como decía Bodhi Vaughan. Pero no solo debían comer el cordero, sino que también debían usar la sangre del cordero. Y usaban la sangre del cordero, ¿para qué? Para pintar sus puertas, el dintel de los postes de su puerta. Miren lo que dice el versículo 13. Y la sangre del cordero os será por señal también en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré. Ahí está la idea de pasar, de peshá. Y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Imagínate ver todo el año esa mancha de sangre ahí. Cada mañana sales de casa a comprar comida, llegas en la tarde y de nuevo antes de abrir la puerta, ahí está la mancha de sangre. Una y otra vez. Una y otra vez. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que van a una casa mediados de enero o finales de enero y todavía está el arbolito allí. Al ver ese arbolito allí, ¿qué le recordaría final de enero? La Navidad. Es aquí donde los cristianos radicales dirían ya herejía desde el púlpito. Le recordaría la Navidad. Ahora bien, ¿qué les recordaría a los israelitas antes de entrar a su casa cada día y ven esa mancha de sangre? La Pascua. Recordar. El cordero todo un año protegiéndolo, recordar la Pascua. Dios nos pasó por alto en el juicio. Cada vez que entraron a casa la mancha de sangre, recordando, Dios nos pasó por alto en el juicio. Todo el año recordando que fueron redimidos y que Dios los pasó por alto en el juicio. Y esto era necesario, el marcar sus puertas, ya que a medianoche todos los primogénitos de Egipto, incluido el hijo del faraón y el del cautivo, fueron asesinados. Lo que causó gran angustia en todos los demás, mientras que los israelitas que habían aplicado la sangre del cordero en sus puertas fueron pasados por altos y ellos estaban en paz. Esta era una lucha entre el bien y el mal a través de cada plaga. Dios mostrando que Él y solo Él es superior a todos los dioses de Egipto y es superior a todos los dioses que existen en el mundo entero. ¿Tan bajito ese amén? Es el Dios superior sobre el mundo entero. No tengan problema en elevar su amén, de que lo señalen de pentecostal o algo. No tengan temor, ellos también son nuestros hermanos. Amén. O sea, ¿quién no puede abrumar su corazón? No se me pasen tampoco. ¿Quién no va a llenar su corazón de gozo y de alegría de pensar que precisamente el Dios que nosotros servimos y adoramos es el Dios verdadero? La gente no vive en dudas de saber si están en la verdad o no. ¿Será que esta es la verdad? ¿Será que ese es el Dios verdadero? Nosotros tenemos la plena seguridad de que estamos adorando al Dios verdadero y que la salvación que se nos ha dado a través de Cristo es también real. Nosotros somos salvos. Somos redimidos, hemos sido perdonados. El cielo ha sido comprado para nosotros. Hemos sido reconciliados con nuestro Dios. Eso es verdad. Eso es verdad. Todo el que tenía esa marca, todo hogar que tenía esa marca, el ángel de la muerte pasaba por allí
y no tocaba a nadie. Y esa marca todo el año era un recordatorio de que fuimos librados del juicio. Proteger ese cordero todo el año era un recordatorio de que celebramos que fuimos librados del juicio. Ya vimos el qué de la Pascua. Vimos el cómo de la Pascua. Ahora veamos el porqué de la Pascua. Verso 27 de Éxodo 12. Y vosotros responderéis: esa es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel de manera específica en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. ¿Por qué celebrar la Pascua? ¿Saben por qué? Porque la Pascua definía la identidad del pueblo de Israel. Ellos eran los rescatados de Dios. Ellos eran los redimidos de Dios. Cada vez que celebraban esta fiesta, recordaban los que celebraban esta fiesta: he aquí a los redimidos. Los que celebraban esta fiesta alrededor de esa comida, eso les recordaba su identidad. Nosotros somos los únicos que fuimos redimidos y nadie más. Ese era el recordatorio glorioso. Ese es el porqué, porque definía la identidad del pueblo de Israel. Ustedes son los rescatados por Dios. Ustedes son los redimidos de Dios. ¿Y qué muestra eso? La Pascua. La Pascua. Recordar. Los recuerdos tienen el poder de animarnos. Los recuerdos tienen el poder de animarnos a perseverar. Los recuerdos nutren nuestra fe. Los recuerdos nutren nuestra esperanza. Recordar. Amado hermano que estás aquí, ¿cuál es la verdad que más te recuerdas cada semana? ¿Cuál es la verdad que está rodeando tu mente cada día, cada semana, cada mañana cuando te levantas, cada noche cuando te acuestas, en medio del dolor y de la pérdida, aún en medio de la bonanza? ¿Cuál es la verdad que más te recuerdas? ¿Cuál es la verdad que más le recuerdas a tus hermanos en la fe? ¿O solo venimos a hablar aquí de negocios, de deporte, de política y de economía? ¿Cuál es la verdad que más nos recordamos unos a otros en el día del Señor? ¿Cuál es esa verdad? Hermanos, no olviden lo que hizo el Cordero. No olviden lo que hizo el Cordero. El Cordero, por medio del Cordero, el pueblo de Dios ha sido pasado por alto en el juicio. Y Dios determinó que esa verdad fuese recordada todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios no tiene problema con que olvidemos, pero Él quiere que recordemos aquellas cosas que son esenciales para nosotros. Y una de ellas es el poder recordar lo que hizo el Cordero. Y así llegamos a nuestro segundo punto. Ya vimos, no olviden lo que hizo el Cordero, pero en último lugar veamos, no olviden la santidad de la iglesia. Y ahí es allí donde vemos la mitad del sándwich. Esa idea que está en medio de toda esta fiesta y del tema de la Pascua, y es la fiesta de los panes sin levadura, que empieza a desarrollarse a partir del versículo 15. Leamos lo que dice la palabra de Dios en Éxodo, verso 15, capítulo 12. 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Después de la Pascua, ellos debían celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Eran 7 días sin comer panes con levadura.
ellos no podían comer nada leudado por 7 días. Pero, ¿qué representa esto? ¿Qué enseña eso? Bueno, si a usted le encanta la repostería, usted va a entender muy bien esto. Usted sabe que la levadura requiere tiempo para que tenga efecto, ¿verdad que sí? Para que la levadura tenga efecto, hay que dejarla reposar por un buen tiempo. Pero ¿cuál era el punto de Dios cuando establece esta fiesta de los panes y levadura? ¿Cuál fue su directriz? ¿Cuál fue su mandamiento? El mandamiento consistía en que ellos debían comer esa noche y al otro día salir corriendo. Y como debían salir corriendo, ellos no podían esperar que eso se leudara. De hecho, ellos comían y esa misma noche Dios iba a pasar juicio y debían salir. Esa era la indicación de Dios. Miremos los versos 10, 17 y 39 y que nos dan un poco de idea de cómo debían comerla. Versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él, hablando del pan, de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Verso 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, preparado, vuestro calzado en vuestros pies, con los zapatos puestos, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis ¿cómo? Apresuradamente. ¿Ustedes han escuchado eso que es malo comer corriendo, apurado? Aquí es válido. Y dice el texto luego en el versículo 17 lo siguiente: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Ellos no podían leudar porque debían salir. Por lo tanto, el comer panes sin levadura a ellos les recordaba su salida de Egipto. El día de la salida de Egipto ellos debían salir rápido. Esta es la razón por la que no podían comer nada leudado. ¿Qué significa esto? Bueno, comer panes sin levadura era un símbolo de salir. Así como la Pascua era un símbolo de pasar por alto, comer panes sin levadura era un símbolo de salir. ¿Por qué debían salir? Porque ellos ya no son de Egipto. Ellos no pertenecen allí. Deben salir. En otras palabras, la fiesta de los panes sin levadura era un símbolo de santidad. Ellos eran un pueblo apartado, no pertenecían a Egipto, no eran de Egipto. Era como Dios diciéndole: ustedes no son de ese pueblo. Ustedes son un pueblo apartado por Dios. Ustedes no son como Egipto. Por lo tanto, deben irse y salir de Egipto rápidamente. Un dato muy importante que vimos en el texto es que si alguien leudaba, era cortado del pueblo de Israel. ¿Por qué tan radical esto? ¿Por qué me vas a cortar del pueblo simplemente porque leudé un poco de pan? ¿Por qué esto era tan serio? ¿Por qué Dios fue tan radical con respecto a esto? Miren lo que dice el versículo 15, en su parte final. Dice: porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Ahora veamos el final del verso 19.
Dice, porque cualquiera que comiere leudado, lo repite, eso denota énfasis, así el extranjero, como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. ¿Por qué ser tan radical con aquellos que leudaban un poco de pan? Amados, esto era así, porque si alguien quería leudar masa, era porque no quería salir de Egipto. Era porque quería quedarse en Egipto. ¿Se acuerdan cómo debían comerlo? Nadie puede leudar. Hay que salir de aquí porque no somos de aquí. Pero si alguien leudaba un poco de masa, lo que estaba diciendo, yo me quiero quedar aquí. Por eso era cortado de Israel. Porque esta acción de querer quedarse en Egipto y de permanecer en Egipto, de vivir con los egipcios, practicar lo de los egipcios y adorar lo que adoraban los egipcios, demostraba que tú no eres parte del pueblo de Israel. Córtenlo de aquí. Eso es lo que está diciendo el texto. Por eso tengamos cuidado de muchas veces creernos más misericordiosos que Dios. Córtenlo, dice, córtenlo de aquí. Decía el puritano John Owen, siempre, escuchen bien esto, siempre existen aquellos que igual como los israelitas prefieren que alguien les guíe nuevamente a Egipto. Nunca faltarán aquellos en medio de la iglesia de Cristo que profesan la fe en Cristo, que con sus acciones estén pidiendo a gritos, guíenme de nuevo a Egipto. Guíenme de nuevo a los placeres de Egipto, a servir a los dioses de Egipto, a hacer lo que hace Egipto. Y he aquí una amonestación para cada uno de nosotros. La fe cristiana no es algo con lo que tú deberías estar jugando. La fe cristiana no es algo que tú deberías estar pisoteando con tu vida. Venir a Cristo implica morir al yo y consagrar nuestra vida completamente a Él. Ya este mundo está cansado de los cristianos hipócritas. Ya este mundo está hastiado de aquellos que se dicen ser cristianos y ya no se diferencian del mundo. ¿Qué hay si tú ves un animal que corre como tigre, tiene piel de tigre y ruge como tigre? ¿Qué pensarías? Que es un tigre. ¿Qué hay de aquellos que andan como el mundo, anhelan lo mismo que el mundo, persiguen las mismas cosas que el mundo y se sienten en paz mientras están entre el mundo? Son de allí. Si quieres volver a Egipto, ve de una vez. Si quieres regresar a Egipto y sus placeres y congraciarte con este mundo, ve de una vez. Pero no antes afectando al pueblo de Dios con tu impureza y tu maldad y con tu corazón endurecido, resistiéndose al arrepentimiento que trae vida. El pueblo que Dios salvó es un pueblo santo. Yo no sé cuánto el mundo te digan retrógrado o antiguo, no me importa. La opinión que a mí me importa es la que Dios tiene de mí, no la que tú tienes de mí. Hay camino que al hombre le parece camino de vida, pero es camino de muerte. Así que el mundo no es precisamente el ideal para determinar si estamos caminando bien o no. El mundo te dice, ven y haz esto, júntate con nosotros. Eso no es tan malo, un poquito, no te hará daño. Todos los grandes pecados comenzaron con uno pequeño. Pequeño a la luz de nuestros ojos, pero a la luz de nuestro Dios, todo pecado es aborrecible delante de los ojos de un Dios perfectamente santo. Tú no deberías sentirte cómoda y cómodo con el egoísmo que muchas veces invade tu corazón. Tú no deberías sentirte cómodo con la autocompasión que muchas veces arropa tu corazón. Tú no deberías sentirte cómodo con estar deseando otras mujeres que no son tu esposa.
Tú no deberías sentirte cómodo con el descontento que constantemente está en tu corazón y con la frialdad que constantemente está en tu corazón. Tú no deberías sentirte cómodo con eso. Ninguno de nosotros deberíamos estar contento con nuestra santificación, en el sentido de que siempre deberíamos anhelar más. Purifícame más, límpiame más, haz que mi corazón sea más como el tuyo. Tú no deberías sentirte cómodo de andar usando memes en redes sociales para burlarte de los demás que piensan distinto a ti. Tú no deberías sentirte cómodo con la envidia que arropa tu corazón. No deberías sentirte cómodo con anhelar las mismas cosas del mundo. No deberías sentirte cómoda si eres creyente con entrar en una relación con una incrédula. No deberías sentirte cómodo. No deberías sentirte cómodo cuando constantemente te resistes a ayudar y servir para el reino. No deberías sentirte cómodo. El día que eso pase, has entrado en un terreno que probablemente sea muy difícil de salir. No deberías sentirte cómodo ni cómoda cuando comienzas a encontrar tu identidad en las cosas y en las personas y no en Cristo. No deberías sentirte cómodo cuando empiezas a idolatrar a los hombres. No deberías sentirte cómodo cuando estás tratando de encontrar la paz en las cosas que ofrece este mundo. No deberías sentirte cómodo. No deberías sentirte cómodo cuando pasas días, semanas sin abrir tu Biblia y deleitarte en tu Creador. No deberías sentirte cómodo cuando tus oraciones se han enfriado y cuando cada vez que pasa sientes menos deseo de orar. No deberías sentirte cómodo. No deberías sentirte cómodo cuando muchas veces sientes apatía de venir a la iglesia y reunirte con el pueblo de Dios para ir a servir al mundo. No deberías sentirte cómodo. No deberías sentirte cómodo cuando abres tu boca para murmurar y chismear de otro cuando no está. No deberías sentirte cómodo. El pueblo que Dios salvó es un pueblo que Él ha prometido redimir. Acabamos de cantar que estamos llenos de gracia y del poder del Espíritu de Dios. ¿Qué pasa cuando no creemos lo que cantamos? ¿Tú habías recordado eso? Estamos llenos de gracia y de poder del Espíritu de Dios. Tengo todo el poder que necesito para pisotear el pecado que me asedia. Dios me ha dotado de toda la gracia poderosa y sobrenatural que necesito para guardar mi corazón y llevarlo a la pureza. Tengo todo lo que necesito. Ya basta con que no puedo con este pecado. Es imposible que yo avance con este pecado. Y es una manera de seguir justificando nuestra pereza con respecto a nuestra lucha con el pecado. ¿Y sabes cuál es nuestro problema con la lucha con el pecado? Que nos rendimos antes de luchar. Pocas veces vamos al trono de la gracia y decir: Señor, perdóname por lo que he hecho. Y que el Señor pueda decir: te vi luchando hora tras hora, te vi resistiendo hora tras hora, te vi preparándote día tras día. No, llega la tentación y en segundos decimos sí. En segundos. Viene la tentación, grítale y fáltale respeto. Viene la tentación, ven y encuentra plenitud en estas cosas. Y enseguida decimos sí. Nos rendimos antes de luchar. Como si el poder del Espíritu de Dios no estuviera obrando en nosotros y capacitándonos no solo para amar más a Jesús, sino también capacitándonos para aborrecer aquello que Jesús aborrece también. Esta fiesta les debía recordar a ellos: ustedes no son de Egipto. ¿Saben qué es tremendo en este texto? Que siglos después, el apóstol Pablo, escribiendo en su primera carta a los Corintios, usa precisamente estas fiestas de la Pascua y de los panes sin levadura en un contexto de la disciplina eclesiástica, para llamar a los corintios a ser santos. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 en adelante. No es buena vuestra jactancia, dice Pablo. ¿Qué había pasado en 1 Corintios 5? Un hombre en medio de la iglesia que se llamaba Cristiano estaba con la mujer de su padre. Y los corintios, en lugar de reprender este acto de inmoralidad, lo habían permitido. Y quizás pensaron que se estaban comportando de la manera más misericordiosa posible.
Pero Pablo dice que se comportaron de la manera más arrogante posible. Dice en el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues, dice el verso 7, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, para aquellas iglesias judío-mesiánicas que siguen celebrando la Pascua, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad. ¿Ven con qué se compara la levadura? Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, si Cristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificada, vivan sin levadura, sin tolerar el pecado en ustedes y entre ustedes. Vivan sin levadura, porque Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificada. Hermanos, la obra redentora de Cristo no es un medio para hacernos superhumanos. En realidad, la obra redentora de Cristo revela que somos humanos, hombres y mujeres pecadores, dependientes de la gracia divina. La mortificación del pecado debe ser una realidad en nosotros. Que el pecado que nos asedia pierda fuerza cada vez más en nosotros. El puritano decía que si tú no matas a tu pecado, él te matará a ti. Y créame, estaba hablando muy en serio. Tu pecado no tiene piedad sobre ti y no descansa hasta que te aplaste y te destruya. Hermanos, mientras más toleremos esa basura del pecado en nuestras vidas, mientras más tiempo esperemos para matar a ese león que quiere devorarnos, mientras más demoremos en hacer esto, más fácil nos vamos a desviar de Cristo. ¿Cada cuánto sacas la basura en tu casa? Todos los días. Mi esposita me lo recuerda todos los días. No olvides botar la basura. Y cuando hago eso, siempre pienso, esto es lo mismo que debería suceder en mi corazón. Pero también pienso que es bueno siempre tener a alguien que me diga también, saca la basura de tu corazón todos los días, antes que eso se pudra y se ponga peor. No dejes que ese pecado prospere en tu vida. No dejes que suceda eso. Hermanos, debemos recordarnos entre nosotros que somos un pueblo santo, un pueblo apartado por Dios. Y debemos usar los medios de gracia que Cristo nos dejó para recordarnos eso. Y uno de esos medios de gracia que Cristo nos ha dejado para recordarnos que somos un pueblo santo y apartado por Dios, uno de esos medios son el ministerio de la reprensión. Son la exhortación privada y pública. Es la disciplina eclesiástica. Una de las marcas de una iglesia verdadera a lo largo de la historia es la disciplina eclesiástica. Una de las prácticas que se ha ido de muchas iglesias es la disciplina eclesiástica. Nosotros no debemos esperar que sean los pastores los que lleven a cabo un proceso de disciplina contra aquellos que sabemos que han menguado en la fe. Necesitamos actuar y rescatar a nuestros hermanos del fuego, y que en medio de un proceso de disciplina podamos evaluar si realmente es parte de nosotros o no, tal cual como lo declara Mateo 18. Amados hermanos, somos un pueblo santo y apartado por Dios. No permitamos que la pureza de esta iglesia se manche. No olvidemos la conexión de la fiesta de los panes y levadura.
con la fiesta de la Pascua. No pensemos ahora, y quizás hay personas que nos visitan y dirán, quizás entonces para que Dios me pase por alto en el juicio, necesito celebrar la fiesta de los panes sin levadura, o sea, vivir una vida santa y obedecer sus mandamientos para poder ser pasada por alto en el juicio. No. Porque de acuerdo a Éxodo 12 y al resto de toda la Biblia, es la Pascua la que produce panes sin levadura. El efecto de la Pascua, de la redención, es la santidad. No al revés. El Señor sacó a su pueblo de Egipto, lo redimió para hacerlo un pueblo santo. Y somos santos porque hubo Pascua, no al revés. Ahora somos hijos de Dios. Ahora hemos recibido el espíritu de adopción, dice Pablo. Ahora le pertenecemos a Él para vivir una vida santa y luchar contra el pecado. Para mortificarlo, para acabarlo, para estriparlo, para matarlo en nosotros. Alguien decía que hay un solo pecado saludable, uno solo. ¿Saben cuál es? El pecado muerto. Es el único. El pecado muerto. Y esa debe ser nuestra meta. El efecto de la Pascua es la santidad. No olvidemos nuestra redención. No olvidemos nuestra santidad. Es importante también agregar aquí, al recordar la Pascua, donde el pueblo de Dios recordaba su redención, tomando al cordero sin mancha, sacrificándolo, comiendo de él, tomando su sangre para marcar las puertas, y aquello que estuviera marcado, el ángel de la muerte no pasaría por ahí. Y esta comida le recordaría que fueron pasados por alto en el juicio. Esta comida le recordaría que son redimidos. Pero es importante agregar, mis amados hermanos y amigos, que ellos debían recordar esta Pascua cada año. ¿Por qué? Porque esto los estaría preparando para la verdadera Pascua. Y precisamente cuando el Señor instituye lo que conocemos como la cena del Señor, lo hace con estas palabras. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, que esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Recordad. ¿Recuerdan en Éxodo 12? Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, ¿en qué? Mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Uno de los eventos más gloriosos que tiene la iglesia es la cena del Señor, donde recordamos nuestra redención también. Pero comemos ahora por medio de la fe del verdadero Cordero hacia quien apuntaba la Pascua. Y lo hacemos también alrededor de una comida, donde por medio de la fe comemos de Él espiritualmente para nutrir de nuestras almas, para avivar nuestras vidas. Y cada mes, no cada año, cada mes nos recordamos: Dios nos pasó por alto en el juicio. La última cena del Señor, un hermano me contaba cómo su niña, cuando veía cómo partíamos el pan y tomábamos de la copa, la niña le decía: papá, ¿qué es eso? ¿Se acuerdan de Éxodo 12? ¿Qué rito es este? He aquí el momento donde recordamos, hija, que Dios nos pasó por alto en el juicio y que fuimos redimidos por la sangre de un cordero perfecto, porque en nosotros solo había maldad y razones para que Dios nos castigara.
Pero Cristo le dio razones a Dios para que Él nos salvara, nos aceptara y nos hiciera parte de su familia. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el verdadero Cordero ofrecido por nosotros para que Dios no nos incluya en el juicio. Deja de vivir con temor. Estamos estudiando Apocalipsis ahora mismo, pero yo no sé cuántos de ustedes han podido leer Apocalipsis completo en alguna vez. Pero en el libro de Apocalipsis, Dios está trayendo juicio a las naciones. Y en el último verso del capítulo 6 de Apocalipsis, que vamos a ver en unos domingos, hay una pregunta que queda colgando. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Y la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie cuando la ira de Dios venga sobre este mundo muy pronto? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Hasta el más arrogante de los gobernantes de este mundo se hará en los pantalones cuando venga el Rey de Reyes desde los cielos. Los hará temblar a todos. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando venga la ira de Dios? Y yo no sé si tú lo crees o no, pero si no lo crees, eso no va a anular la realidad de ese hecho. Y hay un día en el calendario divino donde veremos a nuestro Dios venir desde los cielos. En mi oficina tiene un montón de ventanales y se ve todo así a la montaña y al cielo. Y a veces me paro allí y digo, cuando sea ese momento quisiera verte. Algunos prefieren irse antes, yo quisiera verlo. Y ver cuando mi Dios venga desde los cielos a juzgar. Pero hay una pregunta. ¿Quién podrá mantenerse en pie ante la ira del Cordero? Y el capítulo 7 del libro de Apocalipsis lo responde, diciéndonos que Dios tiene a unas personas que Él ha marcado, que Dios tiene unas personas que Él ha sellado. ¿Se acuerdan de la marca de las puertas? ¿Con la sangre? Dios nos recuerda que el Cordero ha sido inmolado y la sangre ha sido aplicada a nosotros por medio de la fe, asegurando nuestra salvación, pero también asegurando nuestra liberación mientras participamos de esta fracción del pan y de la copa como haremos hoy. Hermanos, Cristo es el centro de todo. De todo. Cuando yo era pentecostal, siempre me invitaban a ir a muchos lugares a dar mi testimonio. Por las cosas malas que uno ha hecho en el pasado. Muchas ni mi papá las sabe y que hoy cuando lleguemos ni me pregunte. Muchas cosas. Y yo recuerdo que incluso había iglesias donde yo iba y un domingo no había predicación, solo el testimonio. Yo me bajaba del púlpito y todo el mundo, wow, pero qué tremendo como usted era y cómo Cristo lo rescató, cómo usted hizo eso, cómo usted hizo aquello, cómo usted hizo lo otro. Aunque no me lo decían, al final el protagonismo me lo llevaba yo. A mí me da dolor cuando yo me siento a hablar con alguien, le digo, háblame de tu conversión. Y todos dándome una lista de todas las cosas malas que hicieron. Y Cristo aparece por ahí. ¿Qué es eso, hermano? ¿Usted ha leído Romanos? Donde inicia Romanos. Ustedes saben todo lo que hizo Pablo, ¿no? Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes
por sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Pablo se presenta a los romanos y no empieza: acuérdense, yo era el asesino, el que maté a muchos de ustedes, y yo hice tal cosa, y yo hice lo otro, y yo hice lo otro, y bendito Jesucristo. Jesús es el héroe, no tú. No tú. No te hace más espiritual mostrar cuán cochino o oscuro éramos. Y te lo dice alguien que lo hacía. No soy mejor que tú. Aprendamos a que Cristo tome la preeminencia en todo, incluso en eso. Que lo que más recuerde de mi vida no era lo que yo era, sino lo que Él hizo y lo que se convirtió para mí. Cristo es el centro de la Pascua. Cristo es el centro de la iglesia, de nuestras vidas, de todo. Hermanos, fuimos pasados por alto en el juicio. El día que Cristo venga a derramar su ira sobre este mundo, tú y yo somos salvados. ¿Salvados de qué? De Dios mismo. ¿Acercados a quién? A Dios mismo. ¿Amados por quién? Por Dios mismo. No importa por lo que estemos pasando. Se nos recuerda que Dios completará la obra que ha comenzado en nosotros. Y que podemos confiar en la suficiencia del sacrificio de Cristo. Cuando dijo, consumado es. La idea no es simplemente obra terminada. La idea es que no se puede agregar nada para mejorarla. Consumado es. Ha sido pasado por alto en el juicio. Tu pasado ha podido ser muy oscuro. Las heridas que este mundo te ha causado han podido ser muy grandes. Pero has recibido ahora algo mayor. Ha sido pasada por alto en el juicio. Ahora eres amada por Dios. Ahora eres amado por Dios. No tienes que andar mendigando amor por ahí. No olvides lo que hizo el Cordero por ti. No olvides vuestra santidad. Ni siquiera la prueba más difícil que tú puedas experimentar te exonera de seguir obedeciendo los mandamientos de Dios. Siempre estarán vigentes. Siempre. Para aquellos que están aquí sin Cristo. Y pueden pensar, bueno, yo no he hecho nada malo. Hay gente peor que yo. Yo nunca he cometido un asesinato. Yo nunca he robado a nadie. Yo en la familia soy la que siempre procura la paz. Yo siempre he sido calladita, calladito. A veces son los más peligrosos. Siempre he sido calladita, calladito. Siempre cumplí en mi trabajo. Si nos comparamos con otros, siempre vamos a encontrar a alguien peor que nosotros. Pero cuando nos colocamos delante del Dios Todopoderoso, que demanda de nosotros una obediencia perfecta de la cuna a la tumba, y nos ponemos delante de nuestros pecados y de nuestras faltas, que sí son muchas, comenzando en que hemos vivido toda nuestra vida a espaldas de Dios y que nos hemos resistido a creer en Jesús como el Salvador y Señor de nuestras vidas, clamaríamos al cielo: sálvame, oh Dios. No te compares con otros, compárate con Jesús. Ponte frente al Todopoderoso y usa su ley como su espejo y verás que eres un infractor de la ley. No me mientas a decir que nunca has sentido odio. No vengas a decir que nunca has dicho una mentira para protegerte. Sea una mentira blanca, como muchos le dicen. No me digas que nunca has tenido un pensamiento lujurioso o que nunca has pensado mal de alguien. No me digas que nunca has hablado a espaldas de alguien sin que esa persona esté. No me digas que has vivido una vida perfecta en relación con Jesús. No me digas eso. No me digas que has obedecido perfectamente su ley de la cuna a la tumba. No me lo digas.
Y puedo seguir hasta que me canse y probarte que eres tan culpable como un día yo me di cuenta que era tan culpable delante de mi Creador. No necesitas ser un asesino en serie para venir a Jesús. Tu orgullo, tu rechazo a Dios, tu desobediencia en vivir a tu Creador, tu vanidad, esos sentimientos que muchas veces no se expresan contra otros, pero que están en tu corazón, demuestran que tú necesitas un Salvador, como yo un día necesité un Salvador. Va a llegar el día en el que el ángel de la muerte regrese. Será el mismo Jesús con su espada, acabando con todo aquel que no vivió para Él y lo rechazó y no creyó. Y debo ser sincero contigo. Si no has creído en Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, el juicio de Dios vendrá contra ti. Y te aseguro que Dios te recordará este día. Te aseguro que el juez del universo, el día en que te juzgue, te recordará este sermón. Y yo estaré allí, sano y salvo, porque he sido sellado por el Cordero. Pero escúchame bien esto. No tienes por qué experimentar la ira de Dios. Hoy Dios, en su bondad y en su amor por los pecadores, te da la oportunidad de salvarte. Solo si vienes arrepentido, arrepentida y creyendo en Él como el único Señor y Salvador. No en Jesús y en María. No en Jesús y en la Virgen del Carmen. No en Jesús y en mis buenas obras. En Jesús solamente y nada más, porque solo Él puede salvarte de la ira de Dios, reconciliarte con Él, para que experimentes lo que es el verdadero amor y la verdadera paz. Hoy puedes ser sellado por Jesús. Y en aquel día ser pasado por alto en el juicio. Y recibir a Dios como tu Padre y no tener que enfrentarlo como juez. No olvidemos nuestra redención. Celebremos con gozo las cenas del Señor. Celebremos con alegría que somos los redimidos. Pero no olvidemos tampoco nuestra santidad. Recordando que no somos de Egipto. Y que estamos llamados a obedecer la palabra de Dios con alegría, con gozo. Porque se pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Y eso es amor. Oremos. Señor, te pido que por el poder de tu Espíritu Santo nos hagas más conscientes de nuestro pecado. Guárdanos de mirar hacia los demás y a juzgarnos primero a nosotros mismos. A pensar, a preguntarnos, ¿qué hay todavía en nuestro corazón que no te agrada, que no lo hemos traído delante de tus pies? ¿Qué hay en nuestro corazón que se ha vuelto en un obstáculo para que seamos más felices y estemos más satisfechos en ti? ¿Qué está impidiendo que yo pueda cumplir los deberes sagrados que están en tu palabra? ¿Qué está obstaculizando mi relación con tu pueblo, quienes al igual que nosotros han sido redimidos? ¿Qué está impidiendo que disfrute mi redención? ¿Qué está impidiendo que camine en santidad? Que podamos traerlo delante de ti.
recibir el perdón de ti, porque tú te complaces en perdonar nuestros pecados sin importar cuál sea. Que podamos celebrar juntos hoy tu misericordia, que podamos cantar juntos de tu gracia y que podamos celebrar juntos el perdón, la redención. Dios mío, usa estas verdades para salvar a aquellos que están aquí muertos espiritualmente, que hoy puedan nacer de nuevo, que hoy puedan ser regenerados, que hoy se puedan convertir en nuevas criaturas, que se consagren a ti. Padre, que si hoy tú les permites reconocer que te han fallado, pueda también recordar que en ti hay amor, que en ti hay perdón, que en ti pueden ser perdonados, que en ti pueden ser salvados, que en ti pueden ser librados de la ira de Dios. Padre, concédeles el don del arrepentimiento y de la fe. Y a nosotros, tu iglesia, avívanos, despiértanos, aquellos que podamos estar experimentando una frialdad espiritual. Que al recordarnos el Evangelio, nuestros corazones de nuevo puedan ser encendidos. Y que antes de sentarnos a tu mesa hoy, podamos traer nuestros pecados delante de ti y tomar el pan y el vino sin ninguna culpa en nuestras conciencias. Que podamos celebrar juntos que hemos sido pasados por alto en el juicio. En el nombre glorioso de Jesús te lo pido. Amén. Puestos